Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, hoy el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado la victoria nacional de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es presidenta del Perú. Es la jefe de Estado. Es la primera mujer en la historia republicana en ser elegida mediante el sufragio. No se ha subrayado lo suficientemente la magnitud, el paradigma que esto representa en la tradición política y en general en la cultura peruana. Es cierto que la señora Dina Boluarte ejerció la jefatura de Estado en la sucesión constitucional luego de Pedro Castillo, pero la señora Fujimori fue elegida presidenta por el sufragio de los peruanos. Pero algo más, la señora Fujimori fue elegida luego de desarrollar una gesta, una épica en la cual la persecución política, la judicialización de su vida, pretendió sacarla de la carrera presidencial. En este portal alguna vez hemos dicho que si ella hace un buen gobierno, si organiza la gobernabilidad y el Perú sigue escalando las posiciones del crecimiento, del desarrollo, en algún momento esta épica que ella enfrentó con la judicialización, con la persecución política, 3 segundas vueltas y 3 veces encarcelada, se convertirá, como suelen hacer los pueblos, en un mito, en una leyenda, en la que se presentará una lucha entre el bien y el mal. Y si ella es presidenta y hace un buen gobierno, representará el bien. Así son los pueblos, así son las leyendas, así son los mitos, y no miren cada experiencia histórica. Entonces, este es un momento crucial para el Perú, la proclamación oficial de su elección presidencial. La señora Keiko Fujimori es presidenta, y bueno, queremos reflexionar cuáles son las grandes tendencias que explican este momento, qué cosas hay hacia adelante. Y hemos creído conveniente convocar a nuestro amigo Román Sendoya, quien, por cierto, durante la campaña electoral, casi desde la primera vuelta hasta la segunda, hasta la segunda vuelta, eh, hasta la elección de la segunda vuelta, estuvo todos los lunes analizando con nosotros el curso de las tendencias electorales. Y no hubo grandes equívocos. No sé si ustedes recuerdan, amigos. Se acertó, o el señor Sendoya acertó, en la mayoría de sus aproximaciones. Buenas tardes, Román. Gracias por la conversación. Gracias por invitarme de nuevo y en un día tan importante como este, en el que yo guardaré un minuto de silencio por todos los ayayeros que se les ha frustrado su proyecto vital, que era que nunca Keiko Fujimori sería presidenta del Perú, nunca ganaría unas elecciones y nunca gobernaría. Hay gente que ha hecho de eso sentido a su vida y yo hoy lo siento, pero han fracasado. Sí, y ya que tocas ese tema, el antifujimorismo se convirtió en una religión profana, donde habían creencias que no necesitaban demostrarse. Habían papas, habían obispos, habían sacerdotes, habían hasta rituales, en realidad. Eh, Y yo, en esta segunda vuelta electoral, llegué a una conclusión. La izquierda cultivó el antifujimorismo porque tenía casi la certeza de que un gobierno de Keiko Fujimori les iba a arrebatar cualquier presencia en el pueblo, como pasó en los 90. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí, vamos a ver, lo que más teme la izquierda es un buen gobierno. Y lo que más teme la izquierda es un Estado estructurado, no manipulable. Ellos saben que ahora tienen un problema muy serio, que les va a costar volver. Porque Keiko ha ganado con el mayor número de votos que ha ganado nunca un político en la historia moderna del Perú. Keiko va a hacer su gobierno y va a llevar adelante su proyecto, que normalmente es incompatible con la izquierda.
Cuando dices número de votos, te refieres a la cantidad de votos. Sí, claro. En comparación con las elecciones anteriores. Es que es un relato que a mí me parece fascinante cómo se está intentando tergiversar el resultado para intentar quitar la legitimidad de la victoria, ¿no? ¿Cómo va a gobernar alguien que en la primera vuelta sacó realmente un 10,7, aunque era un 17, sobre la población? Ahora voy a recordar una cosa, ella al segundo le sacó 800.000 votos. Luego del segundo al tercero nos pasamos 3 semanas haciendo conteos, pues no sabíamos quién era el segundo y quién el tercero, de lo apretados que estaban, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y así, hasta el 35, con unas diferencias mínimas, 1.200, 800, 4.000, 3.000, y ya sacó 800.000. Todos esos que dicen que, como en la primera vuelta sacó, ya estaban advirtiendo de que si gobernara Sánchez no iba a tener legitimidad democrática. No. Dicen, una persona que saca una distancia tan corta al siguiente no tiene legitimidad de gobierno. Bueno, ha sacado más del doble de lo que le sacó Castillo a ella. Ha sacado casi el triple de lo que le sacó Pedro Pablo a ella. Algunos de estos ayalleros, analistas, caviares cultos, que hacen sus fanzines, sus revistas y sus podcasts, dudaron de la legitimidad de Castillo porque solo le había sacado 30.000 votos a Keiko. No. Dijeron algo y todavía lloran por Pedro Pablo Kuczynski, cuando solo le sacó menos de 30.000 votos a Keiko. Keiko le ha sacado casi 50.000 votos a Sánchez y ahora ponen en duda. Hombre, un gobierno en el que solo ha habido esa distancia, pues igual tendría que darle unos ministerios a los de la oposición o a Sánchez para que estuvieran recogidos. ¿Me pueden dar una sola cita? Una, en la que se recoja a los mismos, diciendo que en el gobierno de Castillo 3 o 4 ministros habría que dárselos a Keiko. No, ¿verdad? ¿Por qué la izquierda cuando pierde hay que darles premios y le quitan la legitimidad a la derecha? Porque no son demócratas. Porque son unos falsos demócratas, porque su ética política y su discurso político es antagonista con la democracia. Y de todos esos me alegro mucho de lo mal que lo están pasando hoy que Keiko Fujimori es presidenta del Perú. La izquierda sueña con que durante el gobierno de Keiko, sobre todo en los primeros meses, en el primer año, se repita esa fragilidad que hubo en la última década, que nos llevó a esta terrible disyuntiva, vacancia o disolución, no sé si recuerdas, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Ese relato que se ha hecho incluso en la campaña diciendo, bueno, que le voten a Sánchez y si no funciona que lo vaquen, como argumento, ¿no? No, ya no se puede. Por el nuevo Sistema de Senado y Congreso, en el que para vacar al presidente hace falta los votos de 40 senadores. Keiko Fujimori tiene 22. Tendrían que traicionarle a algunos de los suyos para que pueda ser vacada. Otro disgusto. Qué interesante ese dato. Para la caviarada, porque son 5 años de gobierno de Keiko Fujimori. Ese dato está ahí, pero no, digamos que no se ha jalado el velo y no se ha puesto en el front page, como se dice, ¿no? No, es que es así. 22, no hay. No hay vacancia. No hay vacancia. No hay vacancia. Ya lo siento, un disgusto para los... No, otro disgusto más. Keiko presidenta y encima no se le puede vacar. Hoy la inundación de lágrimas va a ser impresionante. Y para terminar esto, hay algunas escenas conmovedoras en el antifujimorismo, ¿no? Yo no sé si es teatro o realmente estos narradores o estos constructores de relatos han terminado creyéndose su propio relato. Hay gente que dice que empezó la persecución, que empezó el encarcelamiento de los opositores, pero lo dicen en sus programas, en sus podcasts, un pequeño sector. ¿Tienes alguna interpretación de este fenómeno? Porque es casi un acto de fe, no sé cómo llamarlo, ¿no? No, vamos a ver, yo no creo que se ponga el Ministerio de la Salud Mental, que creo que sería necesario. Desde aquí invito a que cumplan su palabra todos los artistas o titiriteros o como quieras llamarlos, que dijeron que si ganaba Keiko se iban del país, tienen Cuba.
esperándoles. Tienen Venezuela. Bueno, Venezuela ya no tanto. Bueno, se ha caído la mitad de lo que hizo Chávez. Aparte de enterrarles en la pobreza, les han enterrado en vida a miles de ellos, ¿no? Tienen a Bolivia y Nicaragua. No, por eso también, pero vamos, que ánimo, que cumplan su palabra y que adelante. Y si no, pues que disfruten de lo que puede ser el buen gobierno de Keiko Fujimori. Ahora, lo cierto, Román, es que organizar la gobernabilidad va a ser una gran gesta, ¿no? Se necesita un buen gabinete de gente que no vaya a aprender el gobierno, sino que sepa cómo gobernar, que haya experiencia, que también haya lealtad política, porque van a ser tiempos muy duros, y también se necesita organizar coaliciones en las cámaras, ¿no es cierto? No, yo creo que es una etapa muy interesante. ¿Quiénes van a ser el gobierno? No tengo ni idea. Y además no me interesa. Porque como no lo puedo contar, prefiero no saberlo, si no se me escapa. Pero Keiko Fujimori está contenta de todas las personas que le han dicho que sí a la petición de que formen parte de su equipo. ¿Tienes esa información? Sí. No. Esto es conversación con ella. Ujú. Dijo, estoy muy contenta, estoy ilusionada. Y me dice, te va a gustar. Entonces, si me va a gustar, me va a gustar. Y nos conocemos demasiado bien. Lo cual, en ese sentido, yo estoy ilusionado. Porque además tiene que hacer el gobierno que tiene que hacer, que es el de Fuerza Popular. El de ella. No hay otro gobierno. No hay nada, pero aquí no. Pero ¿desde cuándo tienes que abrir las puertas a los rivales para formar parte de tu gobierno? Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Vamos a ver, ¿cuántas veces ha estado en la segunda vuelta? 4, ¿no? Ha ganado la última. En las otras 3, ¿tú has visto a alguien decir que en el gobierno de Kuczynski, en el gobierno de Castillo, tenía que haber la gente correspondiente lógica por el resultado del fujimorismo? Nadie. ¿Por qué? Porque no es así. El gobierno tiene que ser, vamos a ver, cuando además tú has presentado un proyecto, antes de la campaña presentas tu proyecto de gobierno y tu proyecto país. Lo llevas a la primera vuelta, lo defiendes en los debates, lo defiendes en las plazas públicas, lo defiendes en las entrevistas. Pasas a la segunda vuelta sacando al siguiente 800.000 votos. En la segunda vuelta mantienes el mismo programa, mantienes el mismo discurso, mantienes el mismo proyecto. Lo defiendes en el debate técnico, defiendes en el debate presidencial. Y ganas. Tu obligación democrática es llevar adelante ese programa de gobierno sí o sí, porque es la voluntad de los peruanos. Sánchez, en la segunda vuelta, cambió 2 veces de programa de gobierno y 3 de hoja de ruta. Cada vez que salía la encuesta y veía que iba mal, otro programa de gobierno. Y pasábamos de ser comunista ortodoxo a ser centro católico. Entonces, no, Keiko Fujimori tiene una obligación política, que es desarrollar su programa con su gobierno. Y tiene otra obligación política, que siendo la fuerza mayoritaria, pero minoría mayoritaria, en el Congreso y en el Senado, está obligada a llegar a acuerdos con otras fuerzas para la gobernanza. Entonces, Keiko Fujimori tiene una responsabilidad, pero es que las demás fuerzas políticas también tienen la suya, que es hacer legítima y leal oposición. Claro, eso es, yo precisamente en uno de los artículos que redacté hace muy poco ponía el ejemplo de la leal oposición británica, que es el modelo de oposición, pero en el Perú, ya que tocas el tema de la oposición, el tema de las coaliciones en las cámaras, digamos, no se ha conocido nada parecido hasta el momento a lo que podría ser llamada leal oposición. El señor López Chau, que es miembro de una bancada, no, no se ha pronunciado por una abierta postura de gobernabilidad, tampoco ha visitado a la presidenta electa, que es lo que corresponde, tampoco lo ha hecho el señor Nieto. Tampoco lo ha hecho López Aliaga. López Aliaga, digamos, es una cosa muy extraña. Es una cosa muy extraña y
de alguna manera el ciudadano va a tener que también a fiscalizar a la oposición cuando hay un buen gobierno, ¿no es cierto? Cuando hay un gobierno que cumple sus funciones. Sí. Vamos a ver, es que la leal oposición, entramos en un tiempo nuevo en el Perú, y yo creo que la leal oposición y el pueblo tiene que ser exigente con eso. No tiene que entregarse, pero tiene que ser leal. Y tiene que entender que hay un mandato ciudadano de un proyecto de gobierno. Y luego hay que perfilarlo. Eso es bueno. Eso es bueno. Siempre y cuando se haga desde la leal y la lealtad. Fíjate que yo creo más en las bancadas que en los líderes. En este momento. Conociendo a muchos de los que están ahí. ¿Eh? Antes que continúes, te señalaba que la conducta de Nieto, la conducta de López Chao, la conducta de López Aliaga, ninguno de ellos visitó a la presidenta elegida del Perú. Es una cosa que en cualquier democracia sería un problema. El único que ha tenido un discurso que es como extender un puente es Belmont, que dijo: yo he tenido una alianza electoral con Sánchez y voy a conversar con el Fujimori. No, pero y además, vamos a ver, está viendo cosas interesantes. Y en la actitud de Keiko Fujimori, se ha entrevistado con el SUTEP, con Lucio. Exacto, eso es algo. Se ha entrevistado con el APRA, que no tiene representantes, pero es el APRA. Y va a haber unas elecciones municipales, va a haber unas elecciones regionales y va a haber un niño en el que todo el país tiene que estar involucrado. Yo quiero significar el comunicado del alcalde de Puno, diciendo, como alcalde, tiene mi apoyo la presidenta Fujimori para trabajar conjuntamente Puno y el gobierno nacional en el desarrollo del sur del Perú. Recordemos que Keiko Fujimori sacó 95.000 votos, porque ha estado mucho, aunque no ha hecho ruido al estar. Pero la gente esas cosas las valora y las reconoce. La Keiko, en una suma que hizo Guillermo de Vivanco, Keiko saca 800.000 votos en la sierra y por eso gana. No, bueno, o sea, gana porque es el que más votos tiene de los peruanos, porque los territorios no votan. Ahora hay otro relato. En los territorios han ganado, pero los territorios no votan. Al colegio electoral va el peruano, el ciudadano, con su voto. Votan los ciudadanos, no votan los territorios. Aquí está todo el mundo haciendo pajas mentales para ver cómo se consigue deslegitimar. Y bueno, ya el récord ha sido ir al Tribunal de Derechos Humanos. A la Corte de Derechos Humanos. Vamos a ver, ¿desde cuándo es un derecho humano que si te presentas a la elección tienes que ganar? Pero ¿qué visión de los derechos humanos tienen estos rojos? Que se les llena la boca de los derechos humanos, pero solo los de ellos. De acuerdo. Ahora, Porque los demás no. volviendo al tema de las coaliciones. La tradición en el Perú, incluso en el Perú, es que durante el primer año de gobierno, el partido que gana la elección debe conducir las cámaras. Ahora hay 2 cámaras. ¿Cómo te imaginas ese desenlace? Como empieza una nueva etapa, las dos, o sea, la bancada mayoritaria en el Congreso y la bancada mayoritaria en el Senado es Fuerza Popular. Y tiene la legitimidad de intentar presidir las cámaras. Y es más, el congresista más votado, el senador más votado es de Fuerza Popular, Miki, y Cecilia es la congresista más votada del Congreso. Pero como empieza un periodo político nuevo, eso también hay que negociarlo. La legitimidad de que, vamos a ver, en un Senado de 60 teniendo 22 senadores, tiene toda la lógica, pero absolutamente toda la lógica, que la presidencia requiera una fuerza popular. En el Congreso ya es distinto, Y probablemente, pues igual haya que ceder la presidencia del Congreso a otra fuerza política, probablemente. Pero eso no es malo, no es malo. O sea, hay las condiciones óptimas para establecer coaliciones y garantizar la gobernabilidad en el. Sí, yo creo que sí. Se va a pedir peticiones extraordinarias en el lanzamiento del gobierno, que lo lógico sería que se les facilitaran. Primero por las circunstancias especiales del niño, pero porque además hay que empezar cumpliendo, ¿no? Yo no creo en los 100 días. A Keiko Fujimori se le exige una sobreperfección, hay una sobreexigencia
histórica a ella sobre todos los demás. Por lo tanto, creo que son fundamentales las primeras semanas de gobierno, de marcar estilo, de marcar hitos, de marcar realidades, para que se vea cuál va a ser la hoja de ruta y la forma de proceder para que la ciudadanía diga efectivamente esto es lo que nosotros votamos. Antes de entrar al estilo, que es una cuestión que quiero preguntarte, el estilo de gobierno, ¿no? Porque, digamos, la crisis del sistema político en esta última década también ha tenido un estilo, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu percepción de la oposición radical, de esta oposición que ahora aparece en coalición con Sánchez y que hasta esta elección ha tenido la capacidad de bloquear carreteras, de tomar locales, de radicalizar las demandas y generar determinadas situaciones de confrontación con la fuerza pública, e incluso buscar cuotas de sangre? Por ahí va a ir más o menos la acción del Movadef o de Antauro Humala. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, él lo puede intentar. También había un temor y ha habido un intento de movilizaciones y de grandes marchas denunciando el fraude y la usurpación del gobierno a Sánchez, porque Sánchez fue presidente como 6 minutos y pico, en un discurso histórico, con 3 orgasmos presidenciales allí en el hotel en la Plaza San Martín, cuando en éxtasis se le iba el sombrero al cielo por encima de la galaxia y volvía a la Tierra. Yo las cosas más cortas que conozco en la historia son la independencia de Cataluña, que duró 20 segundos en el Parlamento de Cataluña, y la presidencia de Sánchez, que duró ese discurso orgásmico en la Plaza San Martín. Joder, han intentado movilizarse, han intentado quemar las calles, han hecho llamados, han intentado recaudar la... Y la mitad de gente que votó por ellos no está en... Vamos a ver, es que el problema que tiene Sánchez es que no es auténtico. El problema que tiene Sánchez es que es un señor de San Borja Lima que quiere ser de chota con sombrero. Y no es creíble. No es creíble. No es uno de los nuestros, es uno que se ha pegado para intentar llevarse los votos de los nuestros. La gente no se moviliza por él, pero se moviliza tampoco por él que ni siquiera es congresista. Ni siquiera es congresista. O sea, el final de Sánchez ya está certificado. Es un señor que no va a estar en el Congreso, es un señor que no es la oposición, es un señor que no tiene una estructura partidaria sólida detrás, porque es un montaje electoral que él había hecho para intentar llegar a la presidencia. Eso también ayuda. Y luego que tenemos unas cámaras en las que yo hay una serie de personajes con los que nunca contaría para nada, que es Movadef y los antauristas. Son 8 personas en un lado, 6 en el otro, en cada una de las cámaras. Yo con los terroristas ni agua, nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y lo hizo Nieto en ese final. Nieto tiene momentos muy divertidos. También el otro día dijo, yo no voy a aceptar ningún cargo en el gobierno. Nadie le había ofrecido. Sí, tampoco, yo tampoco. Y yo no voy a ser Miss Universo. Pero Para que te coste, no voy a ser Miss esa Universo. es una manera de ofrecerse, ¿no? Sí, es un mensaje indirecto de a ver si me cae algo, ¿no? Que tengo 75 años y a ver si alguien se acuerda de mí. Estoy aquí, tal. Es un SOS, ¿no? No es serio, no es serio, no es serio. No, sí, toda la segunda vuelta ha perdido todo lo que ganó en la primera vuelta. Sí, lo que pasa es que también tuvo una coyuntura Nieto tuvo una coyuntura muy importante que fue el efecto 13 de abril, ¿no? Cuando se repite parte de las mesas y ahí espera un subidón de votos, que si hubiera sido el 12 de abril no hubiera tenido. Fue un momento de, sabiendo los resultados de la situación de Fuerza Popular, de López Aliaga, etcétera, hay una concentración astral que lleva a tener una situación de voto que no está compensada con lo que había pasado el domingo en espacios similares, ¿no? Pero bueno, es su realidad, tiene su trayectoria política, es un señor listo, es un señor que lleva en política toda la vida y que, bueno, pues esta era, digamos, su última oportunidad porque tiene 75 años, ¿no? Pero una gran pena porque él tenía la capacidad para liderar un espíritu de una leal oposición.
O sea, tenía la capacidad, tenía la formación, digamos, el promedio de su formación con respecto a los demás políticos está por encima, hay que reconocerlo, pero y él sabe lo que es una leal oposición. Yo creo, yo me imagino que si García hubiera estado en la oposición, No, a ver, lo primero que hubiera sido es saludar a la presidenta y luego tratar de decir cuál es la hoja de ruta. y además se hubiera puesto a su leal disposición opositora. Claro, eso es lo que hacen los políticos que van a ganar la siguiente elección. Claro, y que tienen que tener claro cómo trabajar para allá ir. Tienen que tener la visión Porque estratégica. el político que hace eso, que lidera la leal oposición, gana la siguiente elección por varias razones. Si el gobierno fracasa, gana. Y si el gobierno tiene éxito, también gana. Eso es una posición mejor, pero eso es pedir visión estratégica. Eso es tener visión política. Y es una cosa que escasea enormemente. ¿Por qué? Porque llevamos una larguísima temporada sin políticos. De acuerdo. Castillo no era político. Sí, y Es decir, todos los líderes que se han ido inventando, porque son inventados, no son políticos. efectivamente. Ahora, el estilo de gobierno depende mucho del gabinete. O sea, ya se ha voceado que sería un político leal a Keiko Fujimori, se menciona el nombre del señor Galarreta. Pero el estilo del gobierno, ¿Debe quieren que la presidenta de la República nombre a Sánchez o a Gorriti primer ministro? Vamos a ver, que hay que montar un ministerio de salud mental. ahora, no, pero digamos, a partir de eso, imaginar el estilo del gobierno de Keiko Fujimori no es muy difícil. Apenas ella gana en la segunda vuelta, creo que se va al Cerro San Cristóbal y luego, si no me equivoco, es al Cono Norte, a los comedores populares. Entonces esto me lleva, Keiko va a tener el estilo de alguna manera que Alberto Fujimori desarrolló durante su gobierno en relación con la población directa. Ella lo ha contado y lo ha dicho. Vamos a ver. El candidato que más miles de kilómetros tiene sumados en el Perú es Keiko Fujimori a lo largo de su historia. Y no de las campañas. Porque cuando no hay campaña, por eso ha hecho el partido más grande y más estructurado del país, todos los fines de semana se marchaba a provincias y entre semana a visitar poblaciones. Conoce el país como nadie. Y ella tiene una ventaja que es que objetivamente sabe lo que hizo su padre bien y objetivamente sabe lo que hizo el que se equivocó su padre. Y eso es una gran ventaja. Porque sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por eso, ella va a estar vinculada al país porque eso lo va a cumplir a rajatabla. Su promesa de ver a las tribus, a los pueblos, que lo ha hecho durante la campaña y lo hacía antes, es cuando sea presidenta volveré. Y va a volver. Eso no cabe la menor duda. Va a estar allí. Y por eso es muy importante que la PCM, el Premier, sea un espejo político de ella. Porque si el presidente está en provincias, alguien tiene que estar en la capital. Y además es el primer vicepresidente, ¿no? Que es el primer vicepresidente y además tiene una enorme experiencia en el Congreso. Tiene una enorme experiencia Sí, política. parece que no había alternativa. ¿Es don Lucho Galarreta o era la mejor alternativa? Yo creo que es la mejor alternativa. Y si no es Lucho Galarreta y es otro, nos sorprenderá porque debe ser una alternativa impresionante. Porque haciendo el perfil de lo que tienen que ser las cosas, en la hoja el primer nombre que saldría es Lucho Galarreta. El primero, No, sin duda. te preguntaba por este estilo porque no se ha reflexionado lo suficiente, ¿no? El gobierno de Alberto Fujimori fue una alianza del Estado con los pobres y los ricos. Desreguló la economía para que el capital nacional e internacional invirtiera. Hicieron negocios, les cobró impuestos y con ese dinero fue a la puna a hacer obra. Y eso cambió para siempre, digamos, una lógica en el Perú. Hoy, esa alianza de pobres y ricos que tiene toda república ordenada se ha roto.
por este gobierno, la influencia progresista, en fin, que hemos vivido. Pero hoy Keiko tiene una ventaja que probablemente ningún gobierno ha tenido. Existe riqueza nacional. Solo tiene que hacer una buena gestión y en menos de 1 o 2 años 3.5 millones de peruanos tendrían agua potable. No, pero vamos a ver, fíjate, yo pienso que antes tiene tan claro lo que hay que hacer. Vamos a ver, condición necesaria para hacer cualquier cosa es la seguridad. Claro, la ola criminal. La ola criminal, en todas sus facetas y variables, extorsionadora, local, Minería ilegal incluso. ¿no? y narco, es decir, la ilegalidad. Para eso ella que ha dicho que va a utilizar todos los recursos del país y los recursos tecnológicos, empezando por las Fuerzas Armadas y siguiendo inteligencia artificial, infiltración, todo lo que haga falta. Fundamental, desde el minuto 1. Desde el minuto 1 hay que hacer política, y política es hacer un llamado a Congreso y Senado para que conjuntamente trabajen la reforma necesaria del Poder Judicial y de la Fiscalía, con una legitimidad democrática, que es que a nadie le vuelva a pasar de lo que ella fue víctima. De lo que muchos peruanos fuimos víctimas. Sí, sí, muchos, pero ella fue víctima, con lo cual lo puede liderar. Lucho Castañeda no le puede acompañar, pero aceleró su cáncer. El propio Alan García no le puede acompañar porque propició su suicidio. Es decir, ahí hay una legitimidad política y moral, y además hasta un deber ciudadano, cívico, de que eso es necesario, porque lo que hemos visto, no por potencialidades, sino por certezas, que lo tiene que hacer. Y ahí es donde también veremos qué hace la leal oposición. Si forma parte de cómo construir un poder independiente del Estado, como es el pilar de la justicia, fundamental en las democracias, desde vamos a construirlo lo político para que sea independiente de verdad y sea fiscalizador de nosotros. Ahí vamos a ver la talla de la oposición también. Necesita atender las necesidades básicas primarias de los ciudadanos. No es un problema ideológico, es un problema de desarrollo humano. Tú, cuando tienes cubiertas tus necesidades básicas de agua, luz, educación y sanidad, empiezas a ser persona y a partir de ahí empiezas a tener criterio político e ideológico. Si no tienes eso cubierto, lo primero que eres necesitas la supervivencia, y en la supervivencia no hay ni ideología ni pensamiento. Por supuesto, y ¿sabes qué, Román? La diferencia es que en el Perú hoy sobran recursos para resolver eso. El país, vamos a ver, lo que pasa es que el país es rico, como le pasaba a Venezuela, siempre y cuando los recursos llegan a los ciudadanos. ¿De qué me sirve tener las mayores reservas de gas, oro, plata, cobre, que estén enterradas debajo de tierra? Porque así el país es muy rico y los de arriba están pasando hambre. No, me refiero Un incluso, país es lo que son sus personas. me refiero incluso a esto. Los gobiernos regionales y los municipios en los últimos 5 años han gastado casi 3 o 4 veces la cantidad que se necesita para resolver el problema del agua potable, el desagüe. Y siguen existiendo 3.5 millones de peruanos. Ese es un gran reto para Keiko. Ahí tiene que dialogar con los gobiernos regionales, dialogar con el Congreso. Hay que plantearse una reforma de los gobiernos regionales. Incluso. No, vamos, es imprescindible. O sea, porque los que tienen que gestionar los recursos por ser más cercanos y dotar a las poblaciones de su realidad no es el gobierno central, es el gobierno regional. Y no lo hacen. Y su incapacidad de hacerlo es manifiesta, es palmaria y es notoria. Esa es la realidad que hoy tenemos en el Perú. Pues habrá que replantearse desde el Congreso y el Senado la pertinente reforma de cómo deberían ser los gobiernos regionales. Exacto. Ahí hay un problema gigantesco, porque no hay escuelas, no hay carreteras, no hay postas médicas, porque casi 2/3 del gasto público se hace a través de la región. Claro, ahí hay un compromiso electoral de 5.000 colegios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se pueden hacer y se van a hacer. Por supuesto. Pero además, gracias a la ciencia y a la tecnología, hoy en sitios donde no haya luz y agua, ni teléfono ni conexión, tú puedes montar una escuela con luz, con agua, con sanitarios, con conexión a internet
y con energía, en un módulo completo conjunto de que todo eso se pueda hacer. Entonces, lo que hay que hacer es tener la voluntad política de hacerlo. Exactamente. Y el gobierno de Keiko Fujimori, el estilo de Keiko Fujimori es un proyecto país. Tiene conocimiento de la necesidad política, de la vertebración de esa realidad. Keiko lo tiene en grado extremo. Y las personas que ya las tenía en el equipo técnico, pero a las que ella ilusionadamente dice, he llamado y me han dicho que sí, quiere decir que está buscando gente que desde el minuto 1, porque aquí hay mucha prisa, sabe exactamente lo que hay que hacer. No tienen que aprender la gobernanza. Así es. Hay mucha prisa, esa es la palabra. El país tiene urgencia por Es. salir de este circuito inverso en el que desde el gobierno de Alan García II este país ha ido en decadencia continua. Así es. En el que, para salir de esa dinámica, mientras el relato era que gobernaba Fujimori, que no gobernaba porque no había gobernado nunca, y hoy por primera vez se le ha nombrado presidente de la República, todavía algunos siguen defendiendo que con 20 de 130 diputados ella era la que mandaba en este país. Ahora va a mandar. Ahora se van a... Ahora ya los ciudadanos van a ver cómo es el estilo de gobierno de Fujimori. Y eso es lo que le preocupa a la izquierda. De acuerdo. Ahora, déjame preguntarte ya como parte final, como tema final de este interesante diálogo. Tú has conversado con Keiko Fujimori, lo acabas de revelar. Si yo te pregunto... Llevo muchos años hablando con ella. O sea, no es... Te dice que... Pero me refiero a la última conversación, ¿no? Digamos, ella ya está experimentando la victoria electoral, ¿no es cierto? Es la jefa de Estado, es el jefe de Estado. ¿Qué nos puede decir cuando tratas de establecer una relación entre la época de persecución, ¿no es cierto? Digamos que es una épica haber resistido todo eso. Son 3 encarcelamientos, 500 días. Yo recuerdo que en la primera vuelta algunos fujimoristas de historia le decían: Keiko, piénsalo bien, si pierdes te van a encarcelar nuevamente. Entonces, todas esas cosas deben forjar un estilo, un alma. No sé cómo decirlo, ¿ya? Pero si tú comparas esos dos momentos, ¿qué significa el triunfo para ella? Estoy hablando en términos políticos, pero también humanos, ¿no? Luego de esa resistencia que desarrolló. Vamos a ver, el triunfo para ella representa una responsabilidad muy grande. El triunfo era la condición necesaria para hacer lo que ha sido su vocación y su ambición toda la vida, que es presidir el Perú para mejorar su país, porque tuvo la suerte de conocerlo con 18 años. Lo que se puede hacer y lo que representa la gobernanza desde la presidencia de la República. Keiko ha demostrado una generosidad infinita en que no ha tomado ninguna medida de venganza contra un José Domingo Pérez. ¿Tú crees que los que la han perseguido, presidentes, periodistas, no tienen de qué preocuparse? Vamos a ver, no. Tendrán que preocuparse de lo que hayan hecho, pero no de Keiko Fujimori. Ahora la Fiscalía está abriendo motu propio una investigación sobre la Comisión Lavajato y el papel que desempeñaron los fiscales especiales y algunos adheridos, que sin tener función pública mandaban mucho en esa comisión, ¿no? Pero eso no sale a instancias de demanda de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tiene una solidez interior muy grande y tiene un karma equilibrado en el que todo lo que es esos enfrentamientos, venganzas, vendetas, le afectan en su paz interior, ¿no? No los quiere. Ella quiere construir, no quiere destruir. O sea, ¿no ves en ella lo que suele presentarse en los hombres que acceden al poder, ¿no? Algo así como cierto desborde en la victoria, el perder, digamos... ¿Has visto la tranquilidad y la mesura que ha habido en el tratamiento de la victoria, en el que no se ha celebrado nada?
hasta que no se proclamara, y la proclamación ha sido, bueno, ya llega un poco tarde porque teníamos que estar trabajando. Es decir, eh, en ese sentido, la nueva Fujimori, la nueva Keiko, que se ha presentado a esta elección, por todas esas circunstancias de la vida, injustas y duras que le han pasado, tiene una actitud. Discúlpame, ni siquiera, digamos, algo que se podría comparar en Sudamérica, en esta región, sería el caso de Lula, pero en el caso de Lula hubo una carcelería y un proceso. Aquí era, No, pero oiga, esto era una cosa, vamos a ver, esto era una cosa en brutal. el caso de Lula con la Bajato, lo que hubo fue un error de proceso, pero no una ausencia de causa. Keiko Fujimori ha llegado a la presidencia siendo la mujer y la persona más investigada del Perú. A nadie, hombre, mujer, semoviente o animalito, se le ha investigado tanto como a Keiko Fujimori en este país, buscándole todas las vueltas posibles de lo que puede ser una vida. Y al final tuvieron que meterla en la cárcel sin causa y sin pena. No le han encontrado ni un atisbo de corrupción, de financiación ilegal, de minería ilegal que se dijo, de narco que se dijo con pendrives y montajes. No se le ha encontrado nada, porque si se le hubiera encontrado algo de eso, Keiko Fujimori estaría en la cárcel y con razón, por haberlo hecho. Pero no habiendo hecho nada, en la destrucción de su figura política, se ha intentado ir hasta el límite de Alan se suicidó y ella no. Pero ella eso, en lugar de volverle una persona oscura, siniestra, que clama venganza, es todo lo contrario. Eso me da pie para preguntarte, digo, tema final y seguimos conversando. Mira, la imagen, la figura del presidente, ¿no? Todo lo que tú mencionas me lleva a preguntarte sobre la figura del presidente. Este país es un país huérfano, no tiene expresidentes, porque todos están en la cárcel. Cuando hay una crisis, no tienes referentes morales a los cuales recurrir. No, Morales, desde luego, no. Claro, porque además se nos murió Vargas Llosa, Bueno, Hernando de Soto se metió a la política menuda, concreta, perdió autoridad, digamos, esa autoridad intelectual que antes lo acompañaba. Digamos, es una situación circunstancial porque su obra, su trayectoria está ahí. Entonces, preservar la figura de la jefe de Estado es una tarea central. Debe ser un objetivo, cueste lo que cueste. Nada debería salpicar al jefe de Estado, más allá de las estratagemas de sus opositores, porque es una de las condiciones de un buen gobierno. Y santo Dios, yo quisiera que el 2032, digamos, nuestra jefe de Estado que opine frente a esta crisis. ¿Te das cuenta? no, yo eso creo que, eso además, primero creo que se va a dar en todos los aspectos, en el físico, en el moral, en el político y en el intelectual, ¿no? En el segundo debate de la primera vuelta, a la sala entró una presidenta, con aquel vestido rojo, con aquel acompañamiento de sus vicepresidentes perfectamente entró la institucionalidad. Keiko representa muy bien la institucionalidad, muy bien, muy bien, porque la siente y la lleva dentro. Yo creo que mucha gente se va a llevar una sorpresa agradable. Vale. Y no es fácil, pero las grandes cosas nunca han sido fáciles. Y para eso ella ha tenido un periodo de preparación y de maduración muy grande. Y el momento en el que llega vitalmente, yo creo que es el mejor en el que podía llegar. Y lo único que hay que ser objetivos y honestos a la hora de analizar su gobierno. Y ser muy claros en destacar los éxitos que tenga y también en denunciar los errores. Que ese es el papel que tenemos la prensa, ¿no? De acuerdo. En este caso yo no ejerzo de periodista, pero sí pido a mis compañeros que el periodismo tiene que ser honesto. Y si lo hace bien, se dice. Y si lo hace mal, también.
porque el denunciar lo que se hace mal ayuda a mejorar. Nadie que hace no se equivoca. Solo te equivocas solo no te equivocas cuando no haces. Y el Perú lo que necesita es mucha acción. De acuerdo. Hay que reducir la brecha de la pobreza, hay que reducir la anemia infantil, hay que llevar las infraestructuras de la dignidad humana a todos los rincones del país. Hay que unir el Perú, que está desunido, pero no por el resultado electoral, porque sigue existiendo el mayor antivoto del país, que es la capital. Una capital que se ha creado con el aluvión de todas las personas que han venido de provincias y pueblos, de todas las regiones, y resulta que su capital genera rechazo en todas las provincias y regiones. No puede ser. Es una tarea política enorme, la de en el mundo de la conectividad y de la globalización, hacer del Perú el gran país que puede ser, que además es una agenda central en el que desde fuera están muy pendientes porque lo quiere jalar Estados Unidos y lo quiere jalar China. Y lo que tiene que hacer el Perú es sacar lo mejor de Estados Unidos para el Perú y lo mejor de China para el Perú, porque son 200 años de república independiente y de país maduro que por fin tiene que avanzar. Bueno, muchas gracias, Román, por estas interesantes declaraciones, por esta conversación. Bueno, ojalá, yo creo que todos los astros se están alineando. Mira los precios del superciclo, de los precios de los minerales. Santo Dios. Eso ayuda muchísimo. Santo Dios, si hay un gobierno que garantiza la inversión privada del Estado de Derecho, en 5 años pueden estar en movimiento 5 quilladecos y a este país no lo para nadie. Así es. Te agradezco infinitamente por esta conversación, Román. Y tenemos que seguir conversando. Sí, Belim, ¿no? Yo voy a estar aquí hasta la toma de posesión. De acuerdo. Un poquito más. De acuerdo, Román. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Su comentario, por favor. Así avanzamos y nos consolidamos. Gracias.